Vamos a hacer un breve repaso, por si alguno ya se ha quedado colgado, hacemos un breve repaso. El libro de Efesios nos enseña a cómo debemos vivir en los últimos tiempos, ¿ah? ¿Cómo debemos vivir? En primer lugar, vimos la introducción que Pablo dice, gracia y paz sean a vosotros en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, debemos vivir primero en base a la palabra gracia, que significa que yo tengo lo que no merezco, yo estoy porque Dios quiere que esté, no he merecido nada, sin embargo la misericordia de Dios permite que yo siga y esté aquí. En segundo lugar, vimos que debemos vivir pensando en las bendiciones, celestiales. Nosotros tenemos bendiciones espirituales celestiales y bendiciones terrenales. Las bendiciones celestiales son que somos justificados, que no tendríamos que entrar al cielo, pero entramos. Tenemos una morada preparada para cada uno de nosotros va a tener un lugar, una casa, en donde vamos a poder disfrutar toda la eternidad. Tenemos la garantía que es el Espíritu Santo, las arras, que nos dice que la promesa de Dios de ser seres eternos se va a cumplir cuando Él nos venga a buscar o nosotros nos anticipemos y nos vayamos al cielo. Y otra de las promesas o de las bendiciones espirituales en los lugares celestes es que nuestro cuerpo va a ser transformado. Esto nos debe mover a la esperanza. ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? En base a estas bendiciones. Y bueno, debemos vivir sabiendo que nuestro peregrinar es aquí en la tierra, que estamos de paso, pero que nos esperan tiempos en donde ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber enfermedades, que nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, vamos a ser transformados y vamos a vivir por toda la eternidad en Cristo Jesús. Entonces tenemos bendiciones espirituales. En tercer lugar vimos, o en cuarto, vamos a hacer porque estoy mal barajado. En cuarto lugar vimos las bases y las condiciones. Las bases y las condiciones. Las bases son que estamos creados, que estamos en la mente de Dios antes de haber sido inclusive nosotros creados. Somos adoptados hijos, y esto lo vamos a reafirmar hoy, no somos hijos legítimos de Dios, pero Dios nos adoptó. El pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel. La iglesia no tendría lugar ni parte en la tierra, pero Dios decidió adoptarnos. Somos hijos de Dios y Dios nos adoptó. Y somos aceptos en el amado. Y en segundo lugar tenemos las condiciones. Nosotros debemos vivir en esta tierra, en este último tiempo, sabiendo que debemos ser sin mancha y santos. ¿Se acuerdan? Dimos la definición de santidad, que era poner todo nuestro carácter, cada uno de los aspectos de nuestro carácter en la mesa y ante la mirada de Dios, de justicia, salir aprobados. Muchas veces el término santidad o santo significa apartado para, pero es muy general, es muy simple. Podemos tener algunas cuestiones allí, pero cuando nosotros decimos, Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. Entonces, cuando Dios nos examina por dentro y nos examina completamente. Es allí cuando Dios dice, ¿estás aprobado o no estás aprobado? Entonces, esas son las bases y las condiciones. Después vimos... ¿Qué beneficios tenemos de estar aprobados?
Y el beneficio de estar aprobados, Bases. bases y condiciones. El beneficio de estar aprobado delante de Dios es que Dios derrama bendiciones sobre nosotros. Cuando nosotros estamos aprobados por Dios porque llevamos una vida santa, una vida de ética, de moral correcta, Dios nos da bendiciones en gran manera. Esto es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, le dan mal el vuelto y uno se lo esconde y uno no dice, che, me diste mal el vuelto, Dios está mirando. Y ahí no somos correctos. Entonces, ¿qué pasa? Quizás más adelante ganamos mucha plata, pero se nos va como en saco roto. ¿Por qué? Porque no somos íntegros, no estamos bendecidos. Segundo, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando vos y yo no estamos en santidad, la cobertura de Dios se va. O sea, la seguridad, la protección, el que clamás y Dios te responde, no está. En cambio, aquellos que llevan una vida santa, una vida correcta, una vida en lo que es ética, moral, cultural, todo correcto, Dios está encima de ellos, bendiciéndoles, ayudándoles, dándoles lo que necesitan. ¿Ibas a decir algo? Que a mí se me vinieron a la mente, cuando estabas diciendo de santidad, cosas de la vida que, por ejemplo, si no vivís en santidad, como dice ese texto que a vos te gusta, vuestro pecado os alcanzará. Si vos practicás el pecado, tenés que estar dispuesto a pagar las consecuencias de tu vida, de lo que viene después. Una. Es la paz. Claro. Y las consecuencias que a veces pueden ser hasta a nivel familiar, un montón de cosas. Otra, se me ocurrió, si vos no estás en santidad, la obra del Señor, o sea, no estás reflejando lo que el Señor quiere y por lo tanto estás como dice la palabra, el que conmigo no junta desparrama, o sea, está así, afectando la obra del Señor. afectando la obra del Señor. Exacto. Y otra que se me acordé es de otro texto de tus favoritos que dice que el que no practica el pecado, el maligno no le toca. Ah, muy bien. Tendrías que venir a dar el curso vos. Bien, dos cosas importantes. Si practicas el pecado, estás abierto a que el enemigo haga estrago. Hay dos cosas que Jesse dijo importantes y las voy a remarcar. Primero, afectás a los demás. Cuando vos no tenés una vida de santidad, vos afectás a lo que te rodea. Les pongo el ejemplo que siempre ponemos. Acán era parte del pueblo de Israel. Dios los manda a Jericó y les dice, no tomen absolutamente nada. Acán, mirando, codiciando y tomando, se agarró 200 ciclos de plata, un lingote de oro y un manto babilónico. Lo escondió debajo de su tienda. El próximo pueblo que tenían que ir a derrotar, Israel, sale huyendo porque los mataban. Entonces Josué dice, ¿qué pasa? Y Dios le dice, hay pecado dentro del pueblo. Y hasta que no agarraron a Acán con todo lo que se había robado, lo llevaron afuera, los apedrearon, los mataron, el pueblo de Israel no pudo seguir adelante. Esto es lo mismo que pasa en la iglesia. Cuando yo traigo pecado a la iglesia, cuando yo traigo pecado a la congregación se detiene. No solo el pecado me afecta a mí, sino que afecta a los demás. Y en segundo lugar, dice Primera de Juan 5:18, el que es engendrado por Dios, que no practica el pecado, el maligno no le toca. Cuando vos y yo nos llevamos una vida de santidad, el enemigo se hace la fiesta con vos y conmigo. Se mete en nuestros hogares y empieza que nuestra economía, que nuestros hijos, que nuestros vehículos, ¿no les ha pasado alguna vez que, no sé, la bicicleta? Que todo anda mal. Que todo anda mal, pero todo, de repente. Bueno, hay algo, pues, hay algo que puede estar pasando que sea una prueba de Dios o nosotros le hemos dado el lugar al diablo y él empieza a hacer cosas en nuestro alrededor. En quinto lugar, tenemos bendiciones terrenales. Eso lo vimos la semana pasada.
¿Y cuáles son las bendiciones terrenales? Las bendiciones terrenales son, dice, que nos dio a revelar el misterio de su voluntad. Nosotros tenemos que vivir en este último tiempo siendo conscientes de que somos los únicos seres creados, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, que conocemos o podemos conocer la voluntad de Dios. Que la sabiduría que es de Dios se nos ha entregado a nosotros, siempre y cuando cumplamos con algunos requisitos. Por ejemplo, lo que vimos recién, mantenernos en santidad. Pero dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros, Dios nos revela su sabiduría por medio del Espíritu. Y me encanta una frase de ahí de 1 Corintios que dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y todo eso está preparado para cada uno de nosotros. Y esa es una bendición que no todos tienen. Y se acuerdan, vimos el jueves pasado un pasaje ahí en 1 Corintios también, que decía que si esta sabiduría la hubieran conocido los príncipes de este mundo, no hubiesen crucificado al Hijo de Dios. O sea, que el diablo estaba contento porque llevaba a Cristo a la cruz, pero nunca se hubiera imaginado que Cristo lo iba a derrotar en la cruz y que al tercer día iba a resucitar. Vamos entonces a avanzar al próximo paso, el número 6. La palabra príncipe significa huestes a los demonios, ¿no es cierto? Claro. A ellos les dice príncipe. Ellos son los príncipes de la potestad del aire. Exacto. Esto hay que... Bueno, no sé. Anda como yo el borrador. Bien, claro. Dice la palabra de Dios que al diablo se le dio la potestad de todo lo que es de la atmósfera hacia abajo. ¿Se acuerdan cuando Dios permite que Job sea afectado? Le pregunta a Dios, ¿de dónde venís vos? Al diablo. Y dice, de rodear la tierra. Él es el príncipe de la potestad del aire. Daniel, cuando recibe la visión, la recibe 21 días después de que empieza a orar. ¿Por qué? Porque dice que el ángel Gabriel venía para darle el mensaje, pero se le interpuso el príncipe de Persia, símbolo del enemigo, del diablo. Y hasta que no vino el arcángel Miguel, el máximo, el top de la guerra, hizo pelea con el diablo y permitió que el ángel fuera a Daniel y le diera la visión. Todo eso es lo que Efesios 6 dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. Todo eso está de la atmósfera para abajo. Bien. Y se peleó a Gabriel, ¿cuánto más no nos va a pelear a nosotros? ¡Oh! Que si no, ahí... Es que como sabe decir el Nino, lo único que frena al enemigo y a la maldad del mundo es el Espíritu Santo. Exacto. Fíjate si no hay una gamusita para Ahí borrar. es cuando te pongo. Bien. Bien, hay un versículo, 10 minutos de introducción nomás. Hay un versículo que es el 10 de Efesios 1. ¿Lo leemos? Efesios 1:10. Dice la palabra de Dios. Bueno, leemos el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Escuchen, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra, como las que están en la tierra. ¿Cuál es el objetivo acá? Y esto es asombroso como... Gracias, hijo. A ver si...
Juanito Ignacio. Bien, ¿cuál es el objetivo de estar en Cristo Jesús? Dice algo importantísimo, y esto es lo maravilloso de la Biblia, hermanos. La Biblia no es algo escrito al azar, no es algo en donde por casualidad surgió. La Biblia, cada palabra que hay, está ubicada con un propósito y con una determinación. Y esto es lo maravilloso de la Biblia, que cuando vos y yo nos ponemos a estudiar, tenemos que prestarle atención absolutamente a todo. Sobre todo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene muchas cartas paulinas y todas tienen una misma línea o un mismo hilo conductor. Miren lo que dice Pablo. Dice, yo le voy a poner acá Cristo al centro. ¿Qué clase de gentes existían? Existían los judíos y los gentiles. En los gentiles estaba, bueno, todo lo que eran los griegos y aparte todos los demás pueblos de todo el mundo. ¿Qué existía espiritualmente? Los ángeles, los arcángeles y lo físico. Nosotros en la tierra existimos nosotros los seres humanos. ¿Qué quiso Dios? ¿Y qué dice Pablo? Dice Pablo que el fin de todo esto es de reunir todas las cosas en Cristo. Todo esto así. Y fíjense que esta carta y principalmente este versículo, yo lo tengo anotado ahí, se relaciona con el tema de los judíos en Romanos capítulo 9. Ya lo habíamos dicho, lo vimos con Juan, porque no es tema mío, Romanos no es tema mío, así que yo no me voy a meter. Pero ¿qué dice Romanos? Que Dios sigue tratando con Israel y que Dios no ha deshecho a Israel. Hay muchas ideologías, y si ustedes buscan por internet, hay muchos pastores y predicadores que dicen que la iglesia vino a suplantar al pueblo judío, al pueblo de Israel, y que Dios ya no va a hacer absolutamente nada con el pueblo judío. Y esto no es así, porque Dios tiene un plan para los judíos y se va a cumplir, y nosotros somos los que hemos sido amoldados a ellos. Y esto es parte de esa doctrina que está acá. ¿Qué objetivo dice Pablo que hay en todo esto de la gracia? De que en Cristo puedan ser unidas todas las cosas. Puedan ser unidas todas las cosas. Yo quiero que 3 personas me busquen. Gálatas 3, del 26 al 28. Uno o una. Después, Colosenses 1, del 16 al 23. Otro o otra. Y Juan 1, 3. ¿Gálatas cuánto? Gálatas 3, del 26 al 28. Yo mientras van buscando, les leo. Yo lo tengo. Bien. Después alguien que tenga Colosenses 1, del 16 al 23. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien que lo busque? Y por último Juan 1, 3. ¿Leo? No, todavía no. Miren, yo escribí algo acá. Porque el tema de los judíos y el tema de nosotros tiene mucho que ver con el tema de la fe y de la justicia, de la ley y de las obras. Entonces, muchos judíos no podían entender el por qué Dios miraba y podía aceptar a gente gentil.
¿Se acuerdan cuando Pedro recibe la visión, creo que Hechos capítulo 9, que un manto se le baja y habían animales inmundos y el ángel le dice, come, y Pedro le dice, ¿cómo voy a comer si esto es inmundo? Entonces el ángel le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Y de ahí el evangelio se abre tanto a gentiles como a judíos. Todo esto muchos no lo entendían. ¿Cómo era posible que podría Dios fijarse en otro pueblo que no fuese el pueblo de Israel? Pero el objetivo era principalmente de que si son judíos, si son griegos, si son ángeles, si somos seres humanos, lo que fuera, todos tengamos en Cristo la salvación. Entonces, que si Dios escogió solo a judíos y aún después cuando hizo el nuevo pacto quiso tener misericordia del que no es pueblo y que, lo puse así medio como, claro, dice, yo juzgo a Dios en sus decisiones como, como vimos con Juan en capítulo 9 y 10 de Romanos, Dios diciendo, no he terminado con el pueblo de Israel. Y ahora el Romanos 9 dice, por lo tanto, la elección, y escuchemos bien esto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, de quien Él quiere tenerla, y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldea, ¿por qué me has hecho o por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para usos ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo, el pueblo de Israel, y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer su glorioso? Bueno, etcétera, etcétera. Después dice, ¿qué concluiremos? A ver, ya les digo qué versículo es, de Romanos 9, el 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no la ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no le buscaron mediante la fe, sino mediante las obras. Esto es lo que muchos judíos todavía no logran entender. Si Dios en muchas maneras le brindó muchas cosas al pueblo de Israel y Israel lo decepcionó, se afirma lo de Juan 1:12 que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En cambio, nosotros, los que le recibimos, somos hechos hijos de Dios. Pero miremos un poquito más. A ver, Gálatas 3, del 26 al 28. ¿Qué dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Sigo? Sí, 26 al 28. Bien. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muy bien. Colosenses 1 del 16 al 23. ¿Alguien lo tiene? Si no lo busco acá. Patricia, vamos. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hoy hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sigo? Muy bien. Hasta el 23. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que con todo tengan la preeminencia. Por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne como medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo pueblo fui hecho ministro. Muy bien. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo, ¿qué dice? Todas las cosas. Y el que leía Alberto dice, ya no hay griego, ni judío, ni gentil, sino que todos somos uno. Y este es el objetivo por el cual Dios hizo esta obra. ¿Y Juan 1.3? Juan 1.3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas son por Él, para Él, y hemos leído en Colosenses en Él. O sea, que la mente de Dios es reunir en Cristo Jesús a todo lo creado, excepto el diablo, que eso se va de la presencia de Dios. Todo ha sido para que tengamos esta unión, y ya no hayan ni griegos, ni gentiles, ni judíos, ni etcétera, etcétera, sino que todo sea el centro nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, por primera vez voy a terminar antes de tiempo, pero no, porque después sigue el tema de la herencia, y eso quiero que lo veamos más detenidamente. El jueves que viene vamos a ver que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa? Y la pregunta, no sé si alguno se la ha hecho, ¿qué vamos a heredar? Porque sí, somos herederos y coherederos. Cuando estudié esto, no sabía qué es lo que íbamos a heredar. Sinceramente les digo. Así que hay unos versículos ahí. La semana que viene quiero que vengan cuestionables, que cuestionen, que digan, no, esto sí. Porque vamos a ver qué dice la Biblia de la herencia. ¿Qué dice? Afilado vamos a venir. Afilados tienen que venir. Entonces se va a armar un debate y entre todos vamos a sacar la conclusión de qué es lo que vamos a heredar. Ahí en eso no puede estar un poco la confusión de los testigos de Jehová y nosotros y todo. Y sí, ahí radica. Porque hay versículos que dicen el reino. Hay versículos que dicen que heredaremos la tierra.
que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo veremos en el próximo capítulo. Así que estudien todo. Bien, les voy a dar tarea. Estudien y busquen todos los versículos que tengan que ver con la herencia. ¿Qué vamos a heredar? ¿Qué está en la Biblia dicho acerca de la herencia?